El costumbrismo. Características generales. Recién iniciada la etapa republicana en el Perú, comenzó el lento pero inexorable deterioro de las instituciones. Un sueño de libertad e independencia, influenciados por los modelos de la Revolución Francesa y de la independencia estadounidense, terminó convirtiéndose en una pesadilla, en la que el poder político fue visto como un botín. Así, las clases dominantes buscaban financiar un intento golpista, los militares estaban dispuestos a derrocar gobiernos y respaldar a los sectores económicamente más favorecidos, y, finalmente, la Iglesia, con el pretexto de la conciliación, estaba siempre al lado de los gobernantes de turno. Es una corriente literaria de origen español que se desarrolla en el Perú entre los años de 1830 a 1850. Describe usos, costumbres, modos de vida, personajes típicos de la época. Recoge la tradición satírica de la colonia, utilizando un lenguaje claro, sencillo y coloquial. Prefieren el género dramático, la poesía satírica y artículos periodísticos. Representantes. El costumbrismo se expresa a través de dos corrientes o vertientes que son: el criollismo, corriente que encarna el liberalismo y la actitud del pensamiento democrático con preferencia a lo nacional. Su máximo exponente fue Manuel Asfencio Segura. El anticriollismo, corriente conservadora que defiende el absolutismo, la cual prefiere lo hispano o lo europeo. El máximo representante fue Felipe Pardo y Aliaga. Biografías y obras. Manuel Asfencio Segura, año 1800-1871. Fue conocido como el padre del teatro peruano. Datos importantes. Nació en Lima en 1805. Fue de tendencia liberal y origen popular. Sirvió al ejército realista hasta la batalla de Ayacucho, luego pasó a las filas del ejército peruano. Se retira del ejército con el grado de sargento mayor en el año 1842. Se casa con doña María Fernández de Viana. Viaja a Piura como secretario de la prefectura y saca a la luz su periódico, El Moscón. Por enfermedad cesó en su empleo, aunque después fue diputado suplente por Loreto en el año 1860. Anteriormente fundó La Bolsa, periódico en que publicó muchos de sus artículos periodísticos. Posteriormente se dedica íntegramente a su labor literaria y al estreno de sus comedias. Muere en el año 1871. Obras. Teatro. Comedias. El sargento Canuto, La saya y el manto, Ñacatita, Un juguete, Las tres viudas, El sargento de Panchita, en colaboración con Ricardo Palma. Drama histórico, Blasco Núñez de Vela. Poesía lírica. Letrillas. La pelimuertada, A las muchachas, A una viuda. Artículos periodísticos. Los carnavales, Las calles de Lima, Un paseo al puente. Ahora veremos un breve resumen de la obra Ñacatita. Personajes: Juliana, Don Jesús, Doña Rufina, Ñacarita, Don Alejo y Manuel. Ñacatita era una viejita que no vivía sin chismes, ella no podía vivir tranquila si no hablaba de la vida de los demás. Ñacatita siempre visita a Doña Rufina para convencer de que su hija Juliana se casa con el anciano Don Alejo. Al enterarse que quieren casar a su hija con Don Alejo, un anciano adinerado, se opone rotundamente a ese enlace matrimonial, porque le parece noticia más tonta que escuchado en toda su vida. Don Jesús desea con todo su corazón que su adorada hija Juliana hace café con el apuesto joven Manuel, a quien cría y protege. Ñacatita llevó discordia a la familia de Juliana. Don Jesús y Doña Rufina discuten acaloradamente sobre el futuro de su hija, cada uno defiende su punto de vista.
Rufina le dice a su marido que don Alejo goza de una gran fortuna y con él está asegurado su futuro para siempre, y le dice que está asombrada por sus poses aristocráticas y distintivas. En cambio don Jesús no está de acuerdo con la idea de su mujer, porque don Alejo no le cae bien y se lo hace saber. Más bien le dice que el muchacho Manuel es bueno y le cae bien, le sugiere a su mujer que no sería una mala idea que ambos se casaran. A Rufina no le gusta esa idea. Ña Catita saca provecho de estas situaciones. Ña Catita sigue consistiendo a doña Rufina para que imponga su voluntad y no la de su marido. Por otro lado, mete en la cabeza de ambos jóvenes la idea de que se fungen y defiendan su amor. Aconseja a doña Rufina que abandone a su esposo, en complicidad con don Alejo. Cuando estén dispuestas a dejar la casa, doña Rufina por su lado, y la pareja de enamorados Manuel y Juliana por el suyo. Aparece don Jesús y se da cuenta de los intentos de fuga. Don Jesús monta en cólera y empieza nuevamente en las discusiones sumamente alteradas. En ese momento llega un amigo de la familia. Al ver a don Alejo le entrega un recado y le dice: traigo una carta de su esposa. Al escuchar esto dijo que no era casado, pero don Alejo no logró convencer a los padres de Juliana. Doña Rufina entristecida bota de su casa a don Alejo. Lo mismo hizo don Jesús con Ña Catita y les dice que nunca más vuelvan a poner los pies en su casa. Rufina le pide perdón a su esposo y ambos aceptan el matrimonio de Manuel y Juliana. Felipe Pardo y Aliaga. Año 1806-1868. Más conocido como el Señor de la Sátira. Datos importantes. Nació en Lima en 1806. Sus padres fueron don Manuel Pardo Rivadeneira y doña Mariana Aliaga. Fue de origen noble y aristócrata. En 1821 su familia se traslada a España, donde recibió una esmerada educación, en la Academia Neoclásica Mirco, de ahí su estilo culto y refinado. Colabora con el Mercurio peruano, el Conciliador y el Espejo de mi Tierra. En 1829, estrena su obra Frutos de la Educación, la cual lo perfila como un anticriollista. Iniciase en la carrera diplomática e interviene en la política. Se casa con doña Francisca de Osmo. Se retira de la vida política, pero vuelve a colaborar años más tarde con Vivanco y Castilla. En busca de su salud viaja a España. Al no conseguirla, retorna a Lima, donde ciego y paralítico, muere el 24 de diciembre de 1868. Obras. Poesía. Letrillas y epigramas. Qué guapo chico, a mi levita, el ministro y el aspirante, la jeta del guerrero. Teatro. Comedias. Frutos de la Educación, Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho, una huérfana en Chorrillos. Artículos periodísticos. Un viaje, Carnaval de Lima, el paseo de Amancaes. Ahora veremos un breve resumen de la obra Un viaje. El niño Goyito va a cumplir 52 años y le llaman niño Goyito desde que salió del vientre de su madre. Ha estado recibiendo cartas de Chile durante 3 años, pero al fin se decide. Señores, el niño Goyito se va a Chile, pues debe resolver algunos asuntos de negocios familiares. La noticia del viaje dio origen a grandes conversaciones y quehaceres a todos los criados de la casa, pues se tuvo que buscar costureras, sastres, fondistas y mucho más. Un hacendado de Cañete mandó tejer las cigarreras. La madre Transverberación y Sor María se encargaron de los dulces. La madre Salomé se encargó de las pastillas. Distintos manufactores y comisionados se encargaron del resto. Todos estos preparativos duraron 6 meses, pero aún así no fueron suficientes, pues ahora surgió la duda sobre si el buque en el que el niño Goyito viajaría era seguro.
Para salir de dudas, fue necesario que un catalán experto lo revisara y diera su aprobación. El día de la partida fue todo un bullicio. Muchos baúles, canastos, cajas y colchones fueron cargados al buque, mientras Goyito y sus hermanitas se despedían con lágrimas en los ojos. Este acontecimiento, el viaje, marcó un hito en la historia de la humanidad, como el inicio de nuestra era o la fundación de Roma, por ejemplo. Así, cuando se preguntaba por el tiempo que llevaba de casada tal fulana, o hace cuánto que había muerto tal guardián, las respuestas siempre tomaban como punto de referencia el viaje del niño Goyito. Hola chicos, buenos días. El tema que nos toca desarrollar el día de hoy es siguiendo pues la secuencia, ¿no? de lo que es la literatura peruana. Nos toca analizar lo que es la literatura costumbrista, ¿no? La semana pasada habíamos visto, habíamos analizado, habíamos mencionado las principales características, pero de la literatura de la emancipación, ¿no? Y mencionado y analizado tanto la vida y la obra de Mariano Melgar como uno de los principales representantes de esta literatura de la emancipación, ¿no? Emancipadora. Eso fue previo o una antesala a la independencia, ¿no? Fue justamente la descripción, ¿no? El sentimiento patriótico y demás sentimientos y sensaciones antes de la independencia del Perú. El tema que nos toca desarrollar el día de hoy es la literatura costumbrista, que es una corriente literaria que se dio ¿no? Posterior a la independencia peruana, ¿no? Todos sabemos pues que la independencia se proclama en el año 1821, ¿no? Y se consolida en el año 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? Entonces se consolida ya la independencia peruana, pero aún quedaba rezagos de lo que era la colonia, ¿no? Las costumbres, la idiosincrasia, la misma sociedad tenía muy arraigado todas estas manifestaciones culturales de la dominación española, ¿no? De la colonia. Entonces, durante esta corriente costumbrista, ¿no? Como ya lo ha explicado, pues también ustedes lo han podido ver en el video, ¿no? Hay una conflusión, confluyen, ¿no? Hay un choque de dos sentimientos nacionales. Uno que es el criollismo, pero que se refiere a la aristocracia criolla, ¿no? A aquella, esa sociedad bien posicionada, ¿no? Que proviene del arraigo de la colonia, ¿no? Descendientes de aquellos españoles, ¿no? Y también un criollismo, pero ya un criollismo más de clase media, ¿no? Más burgués, más, más nacional, ¿no? Entonces confluyen estas dos corrientes, ¿no? Estos dos sentimientos, estas dos formas de sentir y de expresar, ¿no? Entonces, este choque produce esta corriente literaria costumbrista, ¿no? Unos describen y añoran aquella colonia, aquellas costumbres españolas establecidas en el Perú, ¿no? Y los otros, más bien, pues ya describen la realidad peruana sin esta dominación, ¿no? Justamente resaltando y exaltando aquellas características ya propias, netas de nuestra sociedad ya libre, ¿no? Ya independizada. Entonces, más o menos, ya poniéndolo en contexto, ¿no? Vamos a desarrollar el tema. Ya han podido ustedes visualizar la introducción, ¿no? Y ahora simplemente pues voy a dar algunos datos para que ustedes corroboren aquello que se ha podido observar pues en el video, ¿no?
Primero, el contexto nos dice, después de la independencia, en la época republicana, surgió una corriente literaria conocida como costumbrismo, que retrata la etapa sombría de nuestra historia. ¿Por qué una etapa sombría? Justamente por lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Aquel choque social, ¿no? Que hasta ahora nosotros podemos observar, hasta ahora nosotros podemos ver, aunque trate de ocultarse, ¿no? Es aquella discriminación, puede ser de clases, ¿no? Aquella separación de clases, ¿no? Clase media, clase alta, ¿no? Ese choque entre esa clase media y esa clase aristocrática, ¿no? Es la que se narra aquí y se describe aquí, ¿no? ¿Y por qué es oscura? Porque es un enfrentamiento, son los primeros enfrentamientos a nivel social, a nivel cultural, que se dan después de nosotros habernos emancipado, habernos independizado de la dominación española. ¿No? Se denomina sombrío porque un enfrentamiento entre nosotros, entre propios peruanos, unos defendiendo una cosa, ¿no? Y otros defendiendo otra, ¿no? Es ese choque entre estas dos costumbres o entre estos dos pareceres, entre estos dos puntos de vista, ¿no? Hacen pues que haya o comience aquellos divisionismos entre nuestra sociedad, ¿no? Entonces nos dice, retrata esta etapa sombría de nuestra historia. Se enfrentaron dos clases sociales que pugnaban por un espacio en el gobierno, ¿no? La clase media era aquella que dominaba el comercio, ¿no? Justamente por eso se le denominaba burgués, ¿no? Y la aristocracia, que era aquella que dominaba políticamente. Ambas pugnaban, ambas chocaban, porque ambas querían dominar el país. Entonces nos dice, por un lado, la aristocracia criolla, conocida como anticriollismo, que defendía las tradiciones de la colonia, ¿no? Justamente lo que les explicaba. Y por otro lado, la clase media, conocida como criollismo, que se aferraba a lo popular y lo nacional. Entonces este movimiento literario se da durante el siglo XIX y busca retratar y corregir las maneras de comportarse de los ciudadanos de esta época, ¿no? Las principales características de esta corriente literaria es la búsqueda de la identidad de una nueva estructura en la sociedad y después de la independencia, ¿no? Justamente lo que les comentaba hace un momento, ¿no? De este choque entre dos clases sociales, ¿no? Busca una identidad propia, ¿no? Ya no somos descendientes de españoles, porque ya el yugo español, ¿no? La dominación española ya no está, y nos independizamos, pero hay todavía costumbres que quedan y hay algunas costumbres que son propias nuestras. Y no propias nuestras, me refiero a costumbres autóctonas, aborígenes, incaicas, ¿no? Sino costumbres ya criollas, propias, ¿no? Ustedes saben muy bien, pues la comida criolla es una de las manifestaciones culturales muy, muy arraigadas en el Perú y que se ha extendido a nivel mundial, ¿no? Nuestra comida criolla es parte de esa identidad. Entonces, aquí comienza, ¿no? Justamente en esta etapa comienza esta manifestación cultural. Luego se desarrolla a través del periodismo y el teatro y critica los vicios y costumbres en tono anecdótico y burlesco como en afán moralizante. O sea, primero se burla, ¿no? Primero ironiza y luego trata de dar una enseñanza, ¿no? Como un tipo de moraleja más o menos. ¿Sí? Entonces, los principales representantes de esta corriente literaria, ¿no? De este movimiento literario costumbrista, fueron Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo Aliaga. Son los principales, los dos principales, y son los dos que chocaron, ¿no? Porque tenían justamente, uno defendía a esta aristocracia y el otro era, pues, más de tendencia nacionalista. Luego tenemos a Abelardo Gamarra, el tunante, y a Manuel Atanasio Fuentes, que denominado, pues, o apodado el murciélago, ¿no? Entonces, tenemos pues a estos dos primeros, ¿no? Que fueron los dos representantes principales, ¿no? de esta corriente literaria que se extendió por lo menos aproximadamente unos 30 años, ¿no? Hasta llegada ya la etapa republicana, ¿no? En la cual ya hay otras manifestaciones y posteriormente pues la etapa de la literatura de la guerra con Chile, ¿no? En la cual uno de los principales representantes
de esta literatura pues es muy reconocido, ¿no? Ricardo Palma, que eso lo veremos pues ya más adelante, ¿no? Entonces para ir avanzando con este tema, ¿no? Tenemos a Manuel Asensio Segura, ¿no? Que es representante del criollismo, ¿no? Nació en Lima en 1805, sirvió en el ejército realista, fue empleado del Ministerio de Hacienda, escribió artículos de costumbres en periódicos, ¿no? Como Lima contra el espejo de mi tierra y La Bolsa y el Cometa. Publicó El Moscón, ¿no? Semanario satírico, y murió en 1871. Sus principales obras, ¿no? En teatro tenemos El Sargento Canuto, que se representa a los militares fanfarrones, ambiciosos y prepotentes, ¿no? Es una manera de burla, ¿no? Ironizando. La saya y el manto, que critica a la burguesía y cómo se quiere obtener un puesto público utilizando a las mujeres. Las tres viudas, se trata de Martina, Miquita y Clara, tres mujeres envueltas en la soledad y la frustración, ¿no? Lo que antes se denominaba pues las solteronas, ¿no? Estas tres viudas no eran solteras porque eran viudas, pero se retrata pues a la vida de una mujer sola, justamente después del fallecimiento de los esposos, ¿no? Como quedan pues solas, amargadas, frustradas, ¿no? Antes la costumbre era de que la mujer no se podía casar varias veces, ¿no? Una mujer se casaba y si el marido fallecía por las circunstancias que sea, ya sea en una edad joven o en una edad ya adulta, la mujer no podía volver, no podía contraer nupcias nuevamente, ¿no? O sea, se tenía que quedar viuda hasta el fin de sus días, ¿no? No había un segundo matrimonio, ¿no? Esta era una costumbre, ¿no? Y por eso es que en esta obra, pues, Manuel Asensio Segura nos relata aquellas frustraciones, ¿no? De estas mujeres en distintos contextos, ¿no? Justamente describiendo pues aquella frustración y aquella soledad que ellas sintieron después del fallecimiento de los esposos, ¿no? Y frustradas, molestas, ¿no? Porque pues tenían que vivir toda su vida ya en la completa soledad, ¿no? Y por último tenemos la obra más representativa de Manuel Asensio Segura, que es Ñacatita, que trata de un matrimonio impuesto por interés, ¿no? En ocasiones anteriores, ¿no? Chicos, ustedes saben, yo he conversado con ustedes, ¿no? Antiguamente los matrimonios eran arreglados, ¿no? ¿A qué se refiere con que los matrimonios eran arreglados? Hasta el siglo pasado, ¿no? Hasta principios del siglo pasado, o sea, hasta 1900 y algo, ¿no? Y antes, en los siglos anteriores, ¿no? Eh, el siglo XVIII, el siglo XIX, ¿no? Los matrimonios eran arreglados. ¿Qué quiere decir? De que el padre de la novia arreglaba con el padre del novio, ¿no? Ahí no era que me enamoro, que lo veo el amor a primera vista, ¿no? Y que nos miramos, ¿no? Intercambiamos WhatsApps y conversamos, ¿no? Y cosas similares. No, acá simplemente el papá de la novia y el papá del novio arreglaban, ¿no? Intercambiaban, es lo que ya antes se llamaba la dote, ¿no? La dote era cuando el padre del novio tenía que dar, como parte del arreglo matrimonial, tenía que dar un dote, o sea, una dote. ¿En qué consistía? En que tenía que dar parte de sus propiedades, ¿no? O, en todo caso, un beneficio económico para que se cierre este contrato matrimonial. Por eso se llama contrato matrimonial, ¿no? O arreglo matrimonial. Acá no interesaba si los chicos estaban enamorados o no estaban enamorados. Simplemente los papás se arreglaban, se casaban y punto. Acá el amor quedaba en un segundo lugar. Si se enamoraban en el camino, pues en buena hora. Y si no, lastimosamente, pues las cosas no se daban bien, pero en eso consistía un arreglo. Y antes, ¿no? También había la costumbre de que el matrimonio se arreglaba desde que los chicos, ¿no? Eran prácticamente niños, ¿no? Se reunían los dos papás en un almuerzo, ¿no? Y al final se tomaba una botella de vino, ¿no? Y conversaban y decían, oye, mi hijo se quiere, que se case mi hijo con tu hija, la menor, ¿no? Y ya arreglaban, pactaban, cerraban el trato y listo,
¿no? Y para tal fecha es el matrimonio, ¿no? O sea, normalmente se daba cuando la niña ya pasaba a ser mujer. ¿Cuándo pasa una niña a ser mujer? Pues cuando le viene su primer periodo, ¿no? Ya al venirle su primer periodo, ya puede procrear. Entonces, en esa fecha normalmente se pactaba el matrimonio, ¿no? Antiguamente pues era así, ¿no? Es una costumbre de estos siglos, ¿no? Ya después pues vino lo que nosotros denominamos pues el movimiento de liberación femenil, ¿no? Y, y se dejaron de lado pues estos matrimonios pactados, ¿no? Se respetaba la voluntad de la mujer y demás cosas, ¿no? Pero antiguamente pues no era así, ¿no? Antiguamente se daba de esta manera, ¿no? Entonces muchas de ustedes, ¿no? O ustedes chicos, chicas, ¿no? Imagínense si hubieran vivido en el siglo pasado, entonces a esta edad que ustedes tienen ya ustedes tendrían que estar casados, ¿no? Y manteniendo, ya teniendo quizás hasta uno o dos hijos. Imagínense, ¿no? Cómo eran las costumbres en esas épocas. Sigamos, ¿no? Voy a mencionar las otras obras de Asensio Segura y paso a un breve resumen de lo que fue Ñacatita para pasar a Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Y avanzar con el tema. En poesía tenía la Pelimuertada, que era una composición poética. Las características de esta obra era la crítica a las costumbres e inconvenientes de su medio con el fin de mejorarlas, ¿no? O sea, era una crítica, pero en formato de poesía. A ver, en Ñacatita nos dice, el género es dramático, especie es comedia, tiene 4 actos, los personajes son Don Jesús, Manuel, Don Alejo, Don Juan, Juliana, Doña Rufina y Ñacatita. ¿Quién es Ñacatita? Ñacatita es el personaje que nosotros conocemos actualmente como una alcahueta, ¿no? Esta persona pues que lleva y trae el chisme, ¿no? Y se mete, ¿no? Sin que nadie la llame, ¿no? Se mete en la relación. Entonces, era lo que ustedes comúnmente denominan pues hacerle el bajo, ¿no? Hacerle el bajo a uno, al otro, para que puedan pactar, ¿no? O en todo caso, pues puedan llegar a enamorarse, ¿no? En este caso, Ñacatita le hace el bajo a Don Juan, a Don Alejo, ¿no? Para que él se pueda pues, casar con Juliana, ¿no? Pacta con los padres de Juliana, bueno, es lo que voy a explicar ahora, pero al final pues tiene su final feliz, ¿no? Tiene un final alegre, ¿no? Para los chicos sobre todo. Nos dice, es una crítica amable y risueña, indulgente, maneja los temas del amor y la política y las costumbres también. Aquí le faltó mencionar esto, le falta el tema de la costumbre arraigada de los arreglos matrimoniales, ¿no? Las comedias están escritas en verso. El argumento nos dice, Ñacatita, nuestra Celestina criolla, es una de esas beatas viejas y murmuradoras, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos ahora, las viejas chismosas, ¿no? Que tienen los 7 pelos del diablo bajo su apariencia de virtud. Los esposos, don Jesús y doña Rufina, tienen a una hija llamada Juliana, que es todo candor y dulzura. Es así que aparece Ñacatita para convencer a doña Rufina de la conveniencia de casar a la joven con don Alejo, ¿no? Un viejo pedante y jactancioso. Don Jesús, el padre de la muchacha, se opone porque acepta la relación entre su hija y Manuel. O sea, la chica, Juliana, tenía a su enamorado, ¿no? Tenía un enamorado y el papá lo sabía, ¿no? Que no era un joven de la corte, no era un joven adinerado, pero sí era un joven trabajador, ¿no? Entonces el papá aceptaba, ¿no? El papá aceptaba esta relación, pero van a ver más adelante cómo se dan pues los ires y venires de Ñacatita, que hace que al final, durante un tiempo determinado, se pacte, ¿no? El matrimonio entre don Alejo y Julián, ¿no? Nos dice don Jesús, el padre de la muchacha, se opone porque acepta la relación entre su hija y Manuel, ¿no? Su joven ahijado, ¿no? Era ahijado de don Jesús. Don Jesús y doña Rufina discuten fuertemente, cada uno defendiendo a la persona escogida. Pero Juliana y Manuel están muy enamorados y saben enfrentarse a la terquedad de la madre. O sea, la madre quería
que Juliana se case con don Alejo, ¿no? Porque era pues un anciano, que era un anciano, pero era adinerado, ¿no? Y les podía dar una posición económica mejor. Las cosas empeoran y debido a las discusiones, Ñacatita aconseja a doña Rufina que abandone a su esposo, pues don Alejo le ayudaría en esta situación. En el momento en que están dispuestas a marcharse, doña Rufina por un lado y Juliana por el otro, aparece don Jesús, descubre a ambas y se reanudan las discusiones. Nuevamente en casa se presenta Juan, amigo de la familia, y le entrega una carta a don Alejo diciéndole, me alegro de encontrarlo aquí, pues le traigo una carta de su esposa del Cusco. ¿Ya? Todo es descubierto entonces, la misma doña Rufina echa al viejo mentiroso al tiempo que pide perdón a su esposo. Asimismo, se acuerda el matrimonio de la joven pareja. En esta comedia llena de situaciones graciosas y momentos tensos, Segura se muestra como un conocedor de la idiosincrasia limeña y de la riqueza expresiva del lenguaje popular. A ver, entonces, la mamá, como quería que Juliana se case con don Alejo, ¿no? Inclusive amenaza con separarse de su esposo. Ya, ya están a punto de irse, ¿no? Y doña Rufina está a punto de llevarse a Juliana para hacerla casar con don Alejo, cuando de un momento a otro llega una carta de la esposa de don Alejo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? De que este viejo había estado, disculpen la palabra, este viejo había estado casado ya, ¿no? Y estaba casado pero en el Cusco. ¿No? Entonces vino a la ciudad de Lima, ¿no? Pero en Lima se hacía pasar por soltero. Entonces se descubre la mentira, ¿no? Y el papá, don Jesús y doña Rufina, pues se amistan, ¿no? Y deciden, pues, apoyar el matrimonio de la joven pareja, ¿no? Quedando doña Gatita, pues, en el aire, ¿no? Entonces, ese es el argumento de esta obra, ¿no? Narra, pues, todos los sucesos, ¿no? Y la controversia de todas estas costumbres de la época. Luego tenemos a Felipe Pardo de Aliaga, que es la parte anti, ¿no? El anticriollista, ¿no? Si Manuel Asensio Segura es el criollista por excelencia, Felipe Pardo de Aliaga es el anticriollista, ¿no? Es el que buscaba la separación más bien, es el que buscaba seguir o tener la continuidad de estas costumbres, pues, de la colonia, ¿no? De la ascendencia española. Dice, fue un notable creador de comedias moralizantes y un estupendo autor de la letría satírica. Nació en Lima en 1806, hijo de padres aristocráticos, cursó estudios en la Academia del Mirto. Sus principios clásicos explican sus ideas políticas de origen y autoridad. Se desempeñó como cónsul y nos representó en Bolivia, Chile y España. He ahí por eso de que también tiene, pues, es de origen aristocrático. ¿Qué quiere decir? De que sus padres eran acomodados, ¿no? Eran personas que tenían una posición económica bastante amplia, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Tenían mucho dinero, eran aristócratas, ¿no? Tenían posiciones, posiciones tanto políticas como económicas. Además él también, pues, se crió y se educó, es más, ejerció un cargo político, ¿no? En España. Escribía solo en El Intérprete, ¿no? Que era una revista que él había creado. Murió en el año 1878. ¿Cuáles son las características de su obra? Nos dice, su producción literaria surgió del choque de sus ideas y cultura de tipo europeo con la desconsoladora realidad nacional, ¿no? O sea, justamente por lo mismo de que él se desempeña como cónsul en España, tiene esa educación, tiene esas costumbres españolas, ¿no? Y cuando viene, cuando retorna, ve que la cultura acá es tan disímil, tan contraria, ¿no? Que comienza a criticarla, ¿ya? Nos dice, escribió sus comedias para entretener y moralizar, ¿no? O sea, daba lo que nosotros podríamos decir, pues, clases de valores morales, ¿no? Empleó un estilo muy cuidadoso y elegante, sin dejar de lado la chispa del auténtico limeño. Su sátira adopta tres formas. Una que es mordiente, ¿no? O sea, que es mordaz, ¿no? Que ataca directamente,
¿no? Por eso dice ataca las costumbres, correctiva, o sea que corrige los males de su aristocracia, y acusadora, ¿no? Critica con leve tristeza, ¿no? O sea, acusa a aquellos pues que transgreden las normas, transgreden los valores, ¿no? Dentro de su obra tenemos en prosa el Paseo de Amancaes, que relata el recuerdo de una familia paseando por aquellas pampas en Calesa. Y tenemos otra obra en prosa que es un viaje, ¿no? Que es el del viaje del niño Goyito. ¿Por qué se burla y por qué se dice el niño Goyito? ¿Por qué? Porque el niño Goyito era un joven que en realidad no era un niño, tenía 52 años, ¿no? Sino que sus papás lo malcriaban tanto, ¿no? Lo engreían tanto, que a los 52 años le decían el niño Goyito, ¿no? Entonces el niño Goyito, como quería conocer el mundo, ¿no? Primero prepara un viaje para irse a Chile, ¿no? Y hace tantos preparativos para su viaje que a las finales decide no viajar, ¿no? O sea, tanto se esforzó en los preparativos que a las finales se desanimó, ¿no? Y no pudo realizar su viaje, ¿no? Pero los padres lo apoyaban en todo, ¿no? Lo engreían en todo, por eso lo denominaban pues el niño Goyito, tanto así que hasta la misma servidumbre se burlaba de él. ¿No? Y ya no se lo decían de una manera cariñosa, ¿no? El niño Goyito, sino se lo decían como una forma de burlarse, ¿no? Y cosa que él tampoco ni cuenta se daba, por lo mismo de que era una persona tan engreída por los padres que ni cuenta se daba cuando alguien pues le decía las cosas como una forma de burla o en un tono irónico, ¿no? Nos dice, estas obras fueron escritas en artículos, ¿no? En El Espejo de mi Tierra, periódico fundado por Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Entonces, hay una revista en la cual escribe, que es El Intérprete, y luego hay un periódico que también él funda, que es El Espejo de mi Tierra. En verso tiene la nariz, la jeta, ¿no? Imagínense ya de qué trata pues cada uno de estos poemas, ¿no? La nariz, la jeta, el ministro y el aspirante, el guapo chico y constitución política. En teatro nos dice Frutos de la Educación, que es una obra donde se narra que Pepita, una muchacha limeña, pierde a su novio, el inglés Eduardo, por bailar con demasiada libertad la zamacueca, ¿no? O sea, critica pues aquellas costumbres de que las mujeres en esas épocas no podían hacer demasiadas demostraciones de esfuerzo físico, ¿no? Una mujer no podía ni siquiera hacer ejercicio, no podía ni siquiera sudar, ¿no? Era una demostración de, de malas artes, malas costumbres, ¿no? La mujer tenía que estar impecable, no podía botar ni una gota de sudor, porque al contrario, era menospreciada, era denostada. Luego tenemos Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho, que rememora los paseos de los vencedores de Ayacucho en el cercado y critica las costumbres liberales de la época. Una huérfana en Chorrillos, que se describe el Chorrillos del siglo XIX, elogiando las costumbres aristocráticas. Aquí vamos a ver el argumento de la historia que les mencionaba hace un momento, ¿no? Del niño Goyito, ¿no? El cuento se llama Un viaje. El protagonista es el niño Goyito, o Gregorio, que tiene un comportamiento propio de un limeño engreído de su época. El niño Goyito ha estado recibiendo cartas de Chile durante 3 años sobre ciertos negocios interesantes. Goyito tiene 52 años y lo llaman así hasta su muerte. Después de todo, el asunto se decide y viajará, ¿no? La noticia corre por toda la parentela y se convierte en motivo de conversación y de qué hacer. El preparativo dura 6 meses. 6 meses se prepara para viajar a Chile. Todos se dividen en trabajo. Los sastres hacen ropas diferentes para cada cambio. O sea, antes se mandaban a hacer ternos, ¿ya? Y los ternos no podías repetirlo. Cada día tenías que usar un terno diferente. Imagínense la cantidad de equipaje que tenía que llevar pues, esta persona, este niño Goyito, ¿no? Siendo de la aristocracia muchísimo más, no podía repetir un traje 2 veces, ¿no? Entonces tenía que cambiar.
todos los días tenía que usar un traje nuevo, ¿no? Imagínense la cantidad de baúles que tenía que llevar, ¿no? Entonces nos dice, para cada cambio estacional, ¿no? Un hacendado de Cañete teje cigarreras, los dulces quedan a cargo de las madres. Sin embargo, surge la disyuntiva de si el buque es seguro o no. Un extranjero, catalán, logra tranquilizarnos, ¿no? Diciéndole pues de que ese barco no está acostumbrado a llevar gran carga, ¿no? Entonces, como el equipaje del niño Goyito era bastante amplio, ¿no? Y tenía que llevar bastante carga del barco. Es por eso que surge su miedo, ¿no? El niño Goyito emprende por fin el viaje comentado. En la despedida lloran las hermanas y también el viajero. Toda la gente da encargos. Este viaje marcó un hito para todos del habla lineal. A las finales sí llega, me equivoqué en que no llega el viaje, ¿no? Justamente me había equivocado por el tema de que surge un inconveniente, ¿no? En el cual el niño Goyito surge la duda de si realizar el viaje o no. No, al final sí lo llega a realizar, sí llega a realizar el viaje. ¿No? Nos dice toda la gente le da encargos. Este viaje marcó un hito para todos del habla limeña, pues ya no se decía antes de Cristo y después de Cristo, sino se decía antes y después del viaje del niño Goyito, ¿no? O sea, como un tono de burla, ¿no? Diciendo de que tanto se había preparado el viaje y de que ya la gente ya no hablaba de Cristo, sino ya hablaba de antes y después del viaje del niño Goyito. ¿Ya? Entonces, esa es la sátira, ¿no? La ironía que aplica pues Felipe Pardo de Aliaga, ¿no? Para criticar las costumbres de la aristocracia limeña, ¿no? Bueno, espero que hayan comprendido pues bien el tema, chicos, ¿no? Y se haya complementado con el video que está al principio, ¿sí? Solamente he mencionado algunos puntos para que se pueda afianzar este tema bastante bien, ¿no? Sobre la literatura costumbrista, ¿no? Que es posterior a la independencia del Perú, ¿sí? Entonces, chicos, nos estamos viendo en una próxima ocasión con el siguiente tema, que es la literatura romántica, ¿sí? Ya ustedes saben bastante bien, por favor desarrollan la práctica en clase, ¿no? Desarrollan la retroalimentación que está mencionada en la página 58, ¿no? Y la práctica en clase, ¿sí? Y eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, ¿sí? Nos estamos viendo. Cuídense y que tengan un buen día, chicos.